Sí, estuve en Malvinas, fuimos hundidos el 9 de mayo de 1982 a las 8:45 de la mañana. ¿En qué buque estabas vos? Estaba en el buque pesquero Narwhal, Ajá. que cumplía funciones de patrullaje. Esto hablando con el diario del lunes. Correcto. Cuando fuimos, nosotros salimos de Buenos Aires y el día 20 nos hacen entrar a puerto de Mar del Plata. Explicarle, Alejandro, a la gente por qué un pesquero mercantil tenía que ver con actividad militar. Te explico, en la libreta de embarque, Sí. es lo que se usa para poder navegar. Acercate el micrófono, ahí Sí. estamos bien, ahí te escuché bien. En la parte de atrás figura que ante guerra o conflicto, Ajá. la Marina Mercante pasa a depender de la Marina de Guerra. Mira vos, qué detalle. El barco es pedido de que entre el día 20 de mayo, el 20 de abril a Puerto de Mar del Plata. Sí. Aparecen las fuerzas militares con camiones y bueno, los antiguos Falcon Verde. Ajá. Toman el barco, hacen un pedido de una dotación mínima. ¿Ustedes cuánto hace que estaban ya así, onda alta mar? ¿Así llevaban muchos días? Llevábamos 10 días, hacía poquito 10 que días. habíamos salido a la pesca en ese momento del calamar. ¿Hasta dónde iban a llegar originalmente si no hubiera habido guerra? Comúnmente este barco, el Narwhal, tenía como puerto de asiento Ingeniero Guay. Bien. Y o sea, toda la pesca que se realizaba se descargaba acá en Ingeniero Guay. Bien. Salimos de Buenos Aires porque venía de dique seco para reparación y mantenimiento. Bien. Por eso la salida fue desde Buenos Aires y no desde Ingeniero Guay. ¿Ustedes se sorprendieron cuando llegó la comisión militar? Obviamente, sí, hubo un revuelo con toda la tripulación porque no sabíamos qué era lo que pasaba. Ajá. Se hace una dotación mínima y nos dicen de que vamos a socorrer a todo náufrago que hubiese en aguas argentinas. ¿Hasta ahí qué sabían ustedes del conflicto? Absolutamente nada. 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 O sea, lo que sabíamos era que el 2 de abril se había tomado, Malvinas, se había recuperado Malvinas. Ajá. Y se estaba esperando la llegada de la flota. Ajá. En ese interín, políticamente, Estados Unidos apoyaba la medida de Argentina, lo que había tomado. Ajá. Pero como socio con Inglaterra, cambiaron rápidamente. Cambiaron de padecer. ¿Ustedes en ese pesquero, Alejandro, tenían algo militar? No, éramos 24 civiles y un militar. En este caso era un teniente de navío en ese momento, Juan Carlos González Llanos. Ajá. Que era de inteligencia naval y era el responsable del barco en ese momento. Sí. Pero el barco habitualmente no tenía ni armamento, nada. No, absolutamente nada. Nada. Lo que sí los habían cargado el barco como para estar 2 años en navegación. Pero no militar. No militar. No militar. Bueno, ¿y el capitán a ustedes qué le dice? ¿Nos vamos a Malvinas? Nos dicen que vamos como te dije anteriormente, a socorrer a todo náufrago que hubiera en aguas argentinas. Sí, el rumbo era Malvinas. ¿Algún lugar determinado de Malvinas? Ningún lugar determinado. Siempre hablando con el diario del lunes, sí. Nosotros, la función nuestra, Malvinas fue dividido en 4 cuadrantes. Ajá. Y uno de los cuadrantes estaba asociado a la navegación del Narwhal como buque insignia y 2 barcos pesqueros más que habían salido de Mar del Plata, que era el María Alejandra y el María Constanza. ¿Ustedes pudieron hablar con la familia? No. ¿Les avisaron dónde iban o le dijeron, estamos pescando unos días? No nos permitieron, o sea, con la familia habíamos hablado antes de salir. Sí, pero que estaban de pesca, no que iban a Malvinas. Íbamos de pesca, pero después no nos permitieron bajar del barco. ¿Qué familia tenías vos, Alejandro, en esa época? No, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, éramos 4. Sí. ¿Lograste hablar con ellos? No en ese momento. No en ese momento. Es decir, que para ellos vos estabas en alta mar.
Claro, lo que pasa que después del 9 de mayo se sabía de que había sido atacado el Narwhal y había sido hundido. Sí. Sin información a las familias, incluyendo. Y sí, que a ver si entiendo. Tu familia que seguía las noticias de Malvinas se entera que había un pesquero, obviamente mercantil, atacado y hundido en Malvinas. Correcto. De las cuales tu familia sabía que vos estabas en ese barco. Que sabía que estaba en este barco y que sabía que había un muerto y varios heridos hasta ese momento, pero sin definir quién era el muerto. ¿Te puedo preguntar cómo fue esa jornada? La jornada... ¿Del ataque? Del ataque, sí. ¿Llegaron a rescatar a alguien primero, que es la función que tenían en Malvinas? No. No llegaron a rescatar a nadie. No, la función nuestra fue dar el rumbo Sí. De la flota inglesa. Sí, sí. En ese momento no se sabía y nosotros, la flota inglesa en ese momento... Es decir, que a ver si entiendo, porque yo no tengo doctrina militar. Ustedes no, así... Bueno, pero algo sí, pero tuviste de Malvinas, yo no. Es decir, que la función de ustedes era vigilar a los británicos. No tanto vigilar, sino tratar de encontrar si estaban dentro de nuestro cuadrante la flota inglesa, para poder dar aviso Sí. Al continente o a Malvinas. ¿Y pudieron localizarlos? Estuvimos, sí. Estuvimos en la estela que dejaba... ¿Qué había cerca inglés? Inglés cerca, lo que empezaron el movimiento de sobrevolar aviones, helicópteros, fuimos visitados varias veces. En una de las noches un submarino prendió sus luces y era como si hubiésemos estado de día, donde nos estaban indicando que debíamos retirarnos de esa zona. Ah, es como que te avisaban, muchachos, salgan de acá. Exactamente, fuimos varias veces advertidos de que teníamos que salir de ese lugar. Eso es lo que daba la pauta para quien estaba en la inteligencia, que estábamos detrás de la flota. Y entre los avisos y el hundimiento, ¿qué tiempo pasó? Y entre los avisos y el hundimiento habrán pasado, sí, hemos tenido unos 7 u 8 avistamientos, tanto por aviones, helicópteros y, en este caso, un submarino en una de estas noches. ¿Ustedes llegaron a preguntar a la parte militar, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? Ustedes no tenían ni un fusil ahí arriba. No, nada, absolutamente nada. Totalmente desarmados. El barco, de hecho, bueno, si más adelante te voy a contar en qué condiciones quedó. Y, hay un video que presentan la semana que viene, ¿no? Sí, es un lindo video que presentan. Es una película documental donde trata de los... Hoy en día somos 7 sobrevivientes de los 25 originales. Ajá. Por el paso del tiempo y... Es decir, ahí murió uno. Uno solo y 3 heridos. Ajá. Es lo que hubo. La película que se va a transmitir, que es una película documental, va a ser acá en la Biblioteca Rivadavia, sí. Y se llama Detrás de las sombras. Ese título, aunque parezca así un poco oscuro, es un poco la realidad de esta tripulación. Hemos estado siempre detrás de bambalinas sin que la sociedad se enterase. ¿Vos decís que mucho de lo que estás contando acá en Argentina no se sabe, en general? ¿Que había un pesquero mercantil afectado a tareas militares? No sabría decirte si en Argentina, pero aquí en Bahía Blanca sí podría asegurarte de que son pocos. Que son pocos los que saben. Y que hay bahienses arriba, que era vos. Que hay bahienses, sí. Contame, no sé si es la noche, el día del ataque. Bueno, el día del ataque. Si no te pone mal, ¿eh? No, para nada, no, ya es algo que tengo siempre una rutina. Todos los años para estas fechas les saco los 7 candados a mis fantasmas y los dejo tomar aire. Ajá. Después de esto, bueno, te agradezco que los vuelvo a meter. Te agradezco que podamos compartir esos fantasmas. ¿De noche o de día? Fue a la mañana. A la mañana. 8:30 de la mañana, 9 menos cuarto. Si hoy estoy vivo, fue un cambio de roles. Omar Alberto Rupp falleció en el lugar mío. Te digo por qué. A ver si entiendo. Yo te voy a explicar. El que muere estaba en tu lugar. Hablando
hablando un poco de lo que es el destino, ¿no? Seguro. Nosotros habíamos tenido, se hacían guardias de puente. ¿Qué es guardia de puente? Una guardia de puente es una guardia de vigilancia para ver, para poder observar. Los que no sabemos nada y vimos el Titanic, los que andaban arriba mirando toda la noche. Los que estaban mirando toda la noche, bien. Exactamente. Muy bien. Había terminado la guardia nuestra y tenía que subir. Guardia de mirar, porque ustedes no tenían ni nada. No, era mirar. Nuestra única función era observar. Sí. Estábamos como observadores. Y esperar que los ataquen, casi. Nunca estaban los planes que los atacaran. No, es que uno nunca tiene ese pensamiento. Sí. Sí que era una situación estresante, una situación incómoda, en el sentido de no saber qué es lo que va a pasar al minuto siguiente. ¿Y qué pasó? Bueno, terminamos, nos juntamos en la cocina, los que habíamos estado de noche, para los que, conjunto con los que tenían que entrar a la mañana. Sí. Fue como un gran desayuno, el último desayuno que tuvimos arriba del Narwhal. Ajá. Subieron, nosotros, los que habíamos estado de noche, nos fuimos a acostar. Yo me acosté vestido, llevaba a mi costado en una bolsita de nylon mis documentos, me tapaba con una manta, sí, siempre con un ojo abierto y otro cerrado. No había pasado mucho tiempo y siento que golpea Omar, golpea la puerta de mi camarote, y mi sobrenombre arriba de los barcos, y en la actualidad para la gente que me conoce de mar, es Cachorro, porque en ese momento era el más chiquito de la dotación. Eras el más pibe del barco. El más pibe del barco. Y me dice, Cachorro, Cachorro, nos atacan. Obviamente que uno estaba atento a que pudiera pasar. Salté de la litera, abrí la puerta y cuando la termino cerrada, te estoy hablando, son microsegundos. Sí. Omar iba a unos 5 o 6 metros corriendo, cierro la puerta y siento cómo explota todo. Una bomba. Es una bomba que penetró, pasó el camarote mío, pasó un comedor. ¿Donde vos estabas durmiendo? Donde yo estaba durmiendo quedó totalmente destruido. Y en ese momento explota la bomba y veo que Omar vuela y yo con la onda expansiva hacia atrás, se pone totalmente oscuro, las mamparas que son las paredes cae tierra, humo, bueno, es un caos. Yo tengo en mi vida de esta aventura con respecto a este viaje, 3 situaciones en las cuales son recurrentes en mis pensamientos cuando dejo a mis fantasmas Ahora te lo devuelvo, los fantasmas, te prometo que te los devuelvo. No, está bien, está bien. Una es el ruido, la visión de Omar volar. Omar termina siendo el único muerto. El único muerto. Y el ruido que mi cuerpo, o sea, mi mente quería moverse y mi cuerpo había quedado estático. Fue pánico. Sí, porque no tenías heridas. No tenía heridas. Estabas paralizado de miedo. Me quedé petrificado. Y me quería mover porque sabía que estaba en peligro. Y mi primera reacción fue bajar unas escaleras que llevaban a un punto ciego del barco en la oscuridad. Y a mitad del camino dije, no, tengo que salir de acá porque me estoy encerrando. Si esto se hunde, no voy a tener posibilidad de salir. Subo nuevamente las escaleras, sí, y a lo lejos había una puerta abierta que entraba la luz del día. Sí. Lejos vi la luz y bueno, fui hacia esa luz que salía y salí al exterior. Salí al exterior. En ese momento Omar había estado gravemente herido, sus piernas habían sido literalmente cortadas. Ajá. Había restos de sus miembros en los pasamanos y en las escaleras. Y bueno, logro salir, llego hasta donde está Omar, lo veo, teníamos un enfermero, lo agarro y le digo, pues estaba también, se había quedado como choqueado.
los amarré, le digo, hace algo, por favor, hace algo. Y dice, hice todo lo que tengo, no puedo hacer más nada. Bueno, me quedo junto a Omar. ¿Omar se murió con vos? Omar se murió al lado mío, sí. Yo me quedé en los últimos minutos, me dijo, cachorro, tengo frío. Lo tapo, le prendí un cigarrillo, fue como su última pitada y de a poco se fue cambiando el color de su piel y quedó con los ojos abiertos, se los cerré, hice un juramento de juventud de que iba a encontrar al responsable. Da la casualidad que hace 3 años, leyendo libros, hay una persona que se adjudicó el ataque al buque pesquero Narwhal. Ajá. Se llama David Henry Spencer Morgan. ¿Qué manejaba, un avión? Manejaba un Sea Harrier. Dice, usted los ataca un Sea Harrier. Un Sea Harrier, sí, era un teniente de navío y el otro Sea Harrier, eran 2 Sea Harrier en total. Era el capitán Bat, que son los 2 que atacan en ese libro. Dicen de que por una misión abortada a Puerto Argentino para bombardear el aeropuerto. A la vuelta los encuentran ustedes. Por la lluvia y la neblina que habían abortado la misión y cuando pegan la vuelta... ¿Los encuentran ustedes? No se encuentran nosotros. Pide autorización y bueno, nos ataca. ¿Cómo es el sistema de ataque que tenían? Uno bombardeaba y el otro ametrallaba con balas de 30 milímetros, daban la vuelta y el que había bombardeado ametrallaba y el que había ametrallado bombardeaba. Ajá. Eso fueron 13 pasadas de 40 minutos aproximadamente entre una y otra y bueno, el barco quedó sin puente, teníamos un impacto en la línea de flotación, estaba totalmente... ¿Caíste al agua? ¿Fuiste al agua? No, no caí al agua. Lo más triste de todo esto, el barco estaba provisto por balsas, que son cilíndricas de suncho, se tiraron en el agua y de las balsas que teníamos se abrían y se volvían a desarmar. Posiblemente puedan ser porque habían sido impactadas por metralla. Estaban pinchadas de los balazos, digamos. Y la única que abrió, bueno, no tenía los elementos de seguridad que debía tener la balsa. Cuando habíamos salido de Mar del Plata, habíamos salido con unas fajas que ponían aptas por prefectura, cosa que calculo que no se deben haber tocado. Bueno, volviendo al tema de Omar, antes de morir, lo único que pedía Omar era que subiéramos el triciclo. En la navegación, Omar fue papá y cuando entramos el 20 de abril a Puerto de Mar del Plata, pidió autorización para poder... ¿Le había comprado un triciclo al hijo? Había comprado un triciclo. ¿Estaba arriba del barco? Y estaba arriba del barco. Fue lo primero que se subió arriba de una lancha que teníamos de madera. Sí. Lamentablemente, bueno, quedó todo en el fondo del mar junto con Omar, ¿no? Y es algo que todos estábamos por su deseo. Fue lo primero que se subió, fue el triciclo. Bueno, haciendo un poco volviendo a retomar el tema, después de 3 pasadas de 40 minutos, aparecieron 3 Sea-Kings, que son helicópteros de combate y para traslado de tropas. Fuimos tomados por el barco, o sea, fue tomado el barco por los ingleses. Y pasaron a ser rehenes ustedes. Y pasamos a ser rehenes. En su primer momento nos ponen todos contra la banda de babor, de estribor a todos. ¿El barco se estaba hundiendo? El barco estaba a unos 40 grados, escorado hacia la derecha, entrando agua, obviamente. Cuando vimos de que las balsas no eran suficientes, empezamos a romper todos los encaretados de madera y puertas. Para flotar con algo. Empezamos a hacer una balsa, por lo menos, que nos pudiera mantener. Con las boyas de pesca y con tambores de 200 litros de aceite se vaciaron y para hacer lastres. ¿Qué te iba a decir? No, contame para cerrar cuando llegan ellos. Bueno, llegan ellos,
nos toman prisioneros. ¿Había heridos? Había heridos. Los heridos, lamentablemente, hay ciertas cosas que en los códigos de guerra se mantienen, o sea, es la obediencia de vida. El piloto tuvo la orden del ataque, como daño colateral fue la muerte de tu amigo. La muerte de mi amigo y la destrucción del barco. Lo que es objetable es el ataque a las balsas que fueron ametralladas en el transcurso de la línea. Eso no está dentro de los códigos. Es decir, que vos zafaste del bombardeo y zafaste en la balsa también. No llegué yo a las balsas, siempre estuve arriba del barco tratando de mantener, o sea, de hacer la balsa que nos podría llegar a salvar. Que no hizo falta porque llegaron primero ellos. No hizo falta. Los heridos son los que estaban en la lancha y en la balsa, que fueron ametrallados en el momento que... Completo, entonces. Sí, eso es tomado como un crimen de Bueno, guardá los fantasmas, guardalos, ya está, ya hablaron conmigo los fantasmas. La última reflexión, porque sos un bahiense y porque de alguna manera hubo un espíritu bahiense en ese barco. La reflexión para cerrar con la gente que te está escuchando en Radio 10 y agradecerte, Alejandro, tu tiempo. Mi reflexión a 40 años, o que la reflexión sobre lo que le pasó a ustedes, no, de la guerra no. Bueno, mi reflexión por ahí es un poco dura, porque en ese momento estábamos en un gobierno nefasto y cuando fuimos tomados, fuimos parte de una propaganda para poder inclinar la balanza hacia Argentina ante Naciones Unidas. En sí fuimos 25 certificados de defunción que salieron de Mar del Plata con rumbo a Malvinas. Ajá. Gracias a Dios pudimos revertir y no nos morimos, por lo menos en ese momento. Lamentablemente la muerte de Omar fue el saldo triste de esta historia. Por eso los ingleses nos cuidaban. En el primer momento nos creían de que éramos militares camuflados. Y después eran pescadores. Después se dieron cuenta de que éramos civiles, que no teníamos nada que ver. Obviamente quien estaba a cargo, el militar, fue tomado y separado de nosotros. Recién al final de este viaje nos volvió con nosotros. Anteriormente siempre estuvo fuera. ¿Cuándo volvieron al continente ustedes? Nosotros volvimos al continente el 1 de junio de 1982. Cuando volvieron todos los rehenes, digamos. Nosotros fuimos entregados, o sea, acá somos los únicos prisioneros de guerra, los primeros prisioneros de guerra para la Cruz Roja Internacional y los únicos prisioneros de guerra dentro de la flota inglesa. Estuvimos arriba del Hermes y arriba del Invencible. Es muy larga la historia. Mira, pero es que está bien, está bien. Por el espacio radial que tenés. Entonces, estuve yo, en el caso mío personal, estuve arriba de los 2 portaaviones hasta que pasamos a depender de la Cruz Roja Internacional. ¿Los trataron la Convención bien? De Ginebra y amparado por la Embajada de Suiza. ¿Los trataron bien? Al principio no. Al principio éramos, como te dije, prisioneros, éramos militares en calidad de náufragos. Entonces las condiciones, el tratamiento era totalmente diferente. Yo siempre hago referencia a una película de Chuck Norris, Desaparecido en Acción, donde te desnudan, te espolvorean, te dan una ropa, te dejan... Bueno, eso fue más o menos el principio de la relación. Los heridos fueron atendidos y que volviendo un poco, que quiero hacerte mención al barco, hay una situación en el barco que... me sentí como un judío frente a un pelotón nazi. Fuimos todos puestos, como te dije anteriormente, contra una banda, nos apuntaron, uno de ellos hace un gesto que nos lleva el dedo a la garganta, como haciendo un gesto así, apretaban el gatillo, el que estaba al mando de eso le hace una seña de que no, bajan las armas, bueno, esa sensación... Es decir, a ver si entiendo, porque volvió el fantasma. Sí. El que estaba a cargo preguntó si los tenían que matar. El que estaba a cargo inglés. Por eso, preguntó si los mataban. Sí, preguntó a un superior. ¿Qué hacen? ¿Los matamos? Más o menos así, por las señas que hacían. Bajan las armas y bueno, ahí nomás, cuando termina de bajar las armas, baja una guindola
de uno de los helicópteros. Una guindola vendría a ser como una camilla ¿Y cómo se ve en la película? Y como sale en la película, bueno, y ponen el cuerpo de Omar Rup. Lo suben, entonces eso te da una condición de que no te iban a matar si estaban rescatando el cuerpo de, en este caso... Omar ya estaba muerto, sí. Omar estaba muerto, sí. No hubo caso, estaba totalmente desangrado porque le había... Sí, cortado las piernas. No había forma de hacer un torniquete. Bueno, y eso era algo que quería dejarte rescatado con una de las sensaciones. Otra de las sensaciones que te conté que yo tenía, que tenía presente fue el encuentro con mi mamá, que no sabían quién era el muerto. Entonces los familiares, cuando llegan a Buenos Aires en Pandanor, todos miraban la planchada. A ver cuál era el muerto. A ver cuál era el muerto. Todos con alegría iban sumando a medida que nos iban viendo. Y siempre, bueno, quedó una cara triste y llorando, que fue la esposa, en este caso, de Omar. Algo que me queda impactado fue el encuentro de mi mamá detrás de una valla, donde su mano y mi mano se juntaron y nos pudimos dar un abrazo porque había una valla de separación. Gracias por prestarme los fantasmas, vamos a estar en la presentación y bueno, admiro todo lo que de alguna manera te ve con Malvinas. He hablado con muchos militares, pero realmente hacía rato que no hablaba con alguien tan cerca de la muerte, así que te mando un abrazo enorme, gracias por venir, admiro tu historia y por supuesto mi respeto eterno. Te agradezco muchísimo tu invitación y bueno,